Bien, un tema que se ha planteado en esta campaña electoral ha sido la posibilidad de aprobar la pena de muerte para los violadores de niños, que es un tema que además ha sido ya levantado con ocasión de los horrorosos sucesos que hemos conocido el día de ayer. Pues estamos con Rafael Rey, que es candidato a la primera vicepresidencia por el partido Fuerza 2011, y con César Azabache, que es un abogado penalista y constitucionalista muy conocido ya en este programa. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Ahora, antes de entrar al fondo del tema, yo quería preguntarle a pie de página a Rafael Rey, ¿qué pasó con Sergio Tapia, el abogado Sergio Tapia, que además ha sido asesor de Rafael Rey en el Ministerio de Defensa? No ha sido asesor. ¿No? No, asesor no, pero he conversado muchas veces con él, pero asesor no. ¿Asesor de Rafael Rey, entonces? No, tampoco. ¿Tampoco? No, él es asesor de Lucho de Pietri. Ah, ya. Bueno, ha sido muy amigo mío. Ha sido retirado, separado, digamos, de la lista parlamentaria, luego de haber sido defendido por Keiko Fujimori varias veces. Y por mí, y lo seguiré defendiendo. Entonces, ¿quiere saber por qué? Yo lo que explico, y aprovecho para hablar como corresponde, de un caballero y de un hombre intachable como Sergio Tapia. No es en razón de las calumnias que le hizo durante varios días un periódico local, que además quedó claro después que era toda una calumnia, porque lo identificaron con Hitler, cuando él lo que había hecho en el colegio, el mismo colegio que yo, y yo me acuerdo de la representación, que era una burla a Hitler, y que se rieron padres de familia y alumnos. Así que, pero se trata de otro asunto particular, privado, que nos ha llevado a pedirle que se sacrifique y que no postule. Y hay personas a las que les pides ese sacrificio y no lo aceptan. En cambio hay otros que son caballeros y que en política a veces hay que asumir sacrificios personales o pedir sacrificios a legítimas expectativas. Algo particular privado, pero entonces si fuera particular y privado, él habría pedido salir. No, nosotros le hemos pedido que decline por un tema que no voy a comentarlo públicamente, y él ha aceptado con toda caballerosidad, así que no tenemos sino motivos de agradecimiento a ese comportamiento de Carlos Tapia, que a mí me hubiese encantado que pudiera dar la batalla dentro del Congreso. Bueno, vamos al tema de fondo. Entonces, Keiko Fujimori ha propuesto, también lo ha hecho Orlando Sousa, la pena de muerte para los violadores de niños. Y el gobierno actual también, el presidente García lo propuso en algún momento también. Al principio de su gobierno. Sí. Pero la respuesta ha sido pues que eso no es posible porque los convenios internacionales, la Convención de Derechos Humanos de la Corte de San José lo impedirían, etcétera. Entonces, ¿cómo así se podría sostener una posición como esa? A ver, primero, es verdad que Keiko ha planteado eso, pero lo ha planteado dentro de no solamente una cosa aislada, sino dentro de un esquema completo que responde a una preocupación real que tiene Keiko Fujimori sobre la seguridad ciudadana. Y una de las cosas más graves que suceden son este tipo de abusos, que son execrables y condenables. La gente está harta, Jaime. Entonces aquí el punto es, ¿las leyes son el fin o las leyes deben estar al servicio de los ciudadanos? Yo creo que una gran mayoría de los peruanos, yo personalmente he cambiado mi punto de vista. Yo antes era favorable a la pena de muerte para determinados casos y he cambiado. Ahora soy más bien inclinado a que no. Pero eso no me lleva a decir que no tenga derecho una candidata presidencial, un partido político o gran parte de la ciudadanía a plantear que eso se establezca. Y además es un error decir que el Pacto de San José no lo permite, porque cuando se adhirió el Perú al Pacto de San José en el año 78, si no me equivoco, ¿no es cierto? Y la constitución que estaba vigente era la del 33, que establecía justamente la pena de muerte para violadores de menores de 7 años. Y lo que dice el Pacto de San José es que aquellos países que la tienen procurarán no ampliarla, no la ampliarán. Pero lo que en ese momento estaba vigente era la del 33, que sí lo aceptaba. Sí lo aceptaba. O sea que sí sería factible constitucionalmente por esa razón. En mi opinión, sí, yo no soy abogado. Pero por último, como digo, aquí estamos acostumbrados a que si una cosa la ha escrito unos cuantos abogados y la ha puesto, no se puede cambiar. Un momentito, si la grandísima mayoría de la población quiere otra cosa, se hace un referéndum por último, si quieren, y cambiamos una norma. O sea,
Aquí lo que interesa es el bien común de la sociedad. Habría que denunciar el pacto de San José. Hay muchos juristas que sostienen que no hace falta. Es opinable, pero hay muchos juristas que dicen que no hace falta mencionarlo, entre otros por los argumentos que te acabo de dar. César Azabache, ¿cuál es su posición sobre eso? Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que en efecto es un tema que hay que tomar muy en serio, ¿no? Y en el que también hay que decir que las opiniones legales y el modo en que se encaran cosas como los tratados de derechos humanos son uno de los criterios principales a discutir, pero no los únicos, ¿no? Hay una cuestión de este tipo, una serie de otras razones morales también que saltan a la vista, por ejemplo, a la luz de los acontecimientos que hemos visto en estos días, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que es un asunto que hay que poner sobre la mesa, y estoy de acuerdo en que no solo una candidata presidencial, sino cualquier persona tiene derecho a que se discuta claramente si se debe o no poner la pena de muerte para crímenes abominables como estos. Es una cuestión que no se puede expresar. Ahora, pero sin embargo, limitándome por un momento a las razones estrictamente legales, tengo que decir que esta teoría que ahora Rafael ha resumido y que en efecto ha estado en circulación por bastante tiempo, peca de un error y de un efecto que tengo que resaltar. ¿Qué es lo que ocurre? Es verdad que en 1978, cuando el Perú ratificó el Pacto de San José, entre otros, la legislación que estaba vigente en el marco de la Constitución del 33, permitía la pena de muerte para casos de violación de menores, de secuestro de menores y algunos homicidios graves y los casos de traición a la patria. No por el Código 24, sino por una serie de decretos, leyes y leyes posteriores. Lo que ocurre es que, bueno, el 78 se ratifica la Constitución y el tratado, y el 79 entra en vigencia una Constitución que recorta la lista de delitos autorizados para pena de muerte a traición a la patria en caso de guerra exterior. Luego hay dos eventos adicionales. La Corte Interamericana emite dos opiniones consultivas. La opinión consultiva 8 de septiembre de 1983 y la opinión consultiva 14 de diciembre de 1994, que es sobre el Perú. Esto es importante porque en el derecho internacional las cosas no funcionan solo en base a los textos de los tratados. Funcionan combinando los textos de los tratados con las decisiones de las cortes internacionales. De modo que un tratado significa lo que las cortes internacionales dicen que significa hasta que la corte cambie de opinión. Y en la opinión consultiva 8 de 1983, que se refiere a Guatemala, la Corte Interamericana dijo, los párrafos son 56 a 59, si alguien lo quiere consultar, las cosas sobre pena de muerte, dijo la Corte, funcionan así. El espíritu de la Convención Americana, la regla de la Convención Americana, establecen una limitación con restricciones sucesivas. De modo que, en primer lugar, dijo la Corte, los países no pueden ampliar la lista que estaba vigente al momento de ratificar el tratado. Pero, en segundo lugar, cuando los estados parte limitan esa lista a través de posteriores decisiones basadas en cualquier tipo de norma interna, esa limitación, dice la Corte Interamericana, es irreversible. De modo que, y esto en relación a la propia opinión 14, que es sobre el Perú, y sobre la Constitución del 93, de modo que para la Corte Interamericana, o con los criterios de la Corte Interamericana, cuando el Perú limitó la lista de delitos en 1979, no puede retroceder. Bueno, no digo, y quiero saber con esto, no quiero decir que esto signifique que no vamos a discutirlo. Exacto. Pero es el estado de la cuestión de la Corte, lo que significa que desde el punto de vista de la Corte, lo dijo además en el 94 respecto al Perú, ampliar la lista ahora sería una violación a las reglas de la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo de eso quiero decir una cosita. Mira, está bien, pero por lo menos reconoce que es discutible el tema, ¿no es cierto? Es discutible y hay distintas opiniones jurídicas. Eso por un lado. Por otro lado, muy bien, los señores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre los que está nuestro compatriota Diego García Sayán, ¿no?, tienen todo el derecho a decir lo que piensan y a interpretar las cosas como quieran. Pero la ciudadanía del Perú, la sociedad peruana, también tiene derecho a decir lo que le parece en defensa de sus hijos. Yo no sé de una hija o un hijo de menor de 7 años o una criatura, hijo del señor García Sayán o alguno de los jueces de la Corte Interamericana, que hayan violado a sus hijos, ¿no? Quizá pensarían distinto si estuvieran en el papel de los peruanos que sufren eso y otras cosas con frecuencia. Pero hay una cosa que a mí me gustaría escuchar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A mí me parece, también lo ha señalado muy claramente Keiko, es lamentable que se proponga o que no se opongan al aborto, que es una pena de muerte,
La diferencia es que al que matan ahí es indefenso y además inocente de todo, ¿no es cierto? O sea, no se puede establecer la posibilidad de aplicar una pena de muerte previo juicio, determinación de responsabilidad, etcétera, para un violador de una criatura. Pero sí se puede, sin juicio, despenalizar, como proponen algunos, el aborto. Cuando sean coherentes, entonces van a tener autoridad moral para hablar ante el pueblo peruano. Pues. Es un punto importante. Yo invitaría a Rafael y a los abogados que secundan esta posición a promover, por ejemplo, una opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre la compatibilidad de la Convención con el aborto. Claro. No hay un pronunciamiento de la Corte, es cierto, y además nadie se la ha pedido. Sería interesante en realidad ver qué pasa si se hace ese pedido. Yo creo que desde el punto de vista de quienes como Rafael defienden con coherencia y con rigor la restricción completa a cualquier asunto vinculado al aborto, sería importante. Ahora, hay más que decir sobre esto, ¿no? Entre otras razones porque la objeción principal que en los últimos 20 años se ha levantado, voy a ser muy corto en ese comentario, respecto a la pena de muerte, no proviene ya, como en los 80, del solo hecho de que la Convención Americana la prohíba. ¿De acuerdo? En los últimos 20 años se ha consolidado una opinión en contra de la pena de muerte basada en lo que se llama la teoría del margen de error. Es decir, si reconocemos todos que los procedimientos judiciales actúan estructuralmente con una determinada posibilidad de equivocación, ¿correcto? Y que en determinadas condiciones esa posibilidad, por ejemplo, los delitos que movilizan a la población, ese margen se amplía, entonces la prohibición de la pena de muerte funciona como una especie de válvula de control del mayor error negativo que se produce por la indignación ciudadana. Sin embargo, claro, esta teoría tiene un límite, que es el que se expresa justamente en el caso que estamos discutiendo en estos días, porque la teoría del margen de error supone, por lo menos, que el acusado sostenga que es inocente, ¿de acuerdo? Y que entonces hay una controversia en forma donde el tribunal se puede equivocar. Es un caso de confeso. Claro. Entonces, claro. Lo que se ha planteado es para casos extremos, en los que hay claridad, que no hay, más allá de cualquier duda razonable, incluso con reconocimiento de que efectivamente fue el violador. Y ahí, ahí está el debate, ¿no? Claro, correcto. Ahora, déjame, Jaime, decir una cosita adicional. Repito, lo importante no es el tema del aborto, el tema de esto. Lo que importa es solucionar los problemas de la gente, que lo sufre todos los días. Gracias a Dios, los tres que estamos en esta mesa no sufrimos lo que sufre la población más necesitada, que es en la que se está pensando cuando se proponen este tipo de medidas, junto con otras para asegurar la seguridad ciudadana. El problema es que eso tiene que darse dentro del Estado de Derecho. Sí, como es. Entonces, te diré un ejemplo. Lo que pasa es que yo no soy abogado, esa es mi suerte a veces, porque los abogados a veces se encajonan en las leyes. En España, el régimen de la dictadura de Franco estableció lo que se llamó las leyes del movimiento franquista, muy para ajustar todo el poder del franquismo. Vino el señor Torcuato Fernández Miranda, que era un tipazo con el rey actual, y le dijo al rey, no se preocupe, porque el rey juró la constitución quiero las leyes del movimiento. Y le dijo, ¿qué hago? Porque me estoy atando las manos. Y Torcuato Fernández Miranda le dijo, Majestad, no se preocupe, vamos a ir por la ley, a la ley, y vamos a cambiar con los propios mecanismos de las leyes de movimiento lo que nosotros queremos cambiar para ir a una verdadera democracia. Y es lo que hicieron. Entonces, la ley es para ayudar a la gente. Si la ley no ayuda a la gente, busquemos el camino constitucional y legal e internacional, si quieres, para encontrar. Finalmente, déjame decir. Pero ¿qué pasaría si es que efectivamente se aprobara la pena de muerte cara a la Convención Internacional de Derechos Humanos? Pues ahí lo que yo plantearía es... Rápidamente, porque ya no tenemos... Sí, pero yo lo que plantearía ahí es simplemente, Jaime, decir, bueno, pues pero la población tiene derecho en todo caso eventualmente a un referéndum. ¿Por qué no le permitimos a la población expresarse? Claro, pero digamos, me imagino que eso sería denunciado, es decir, ¿cuál es el procedimiento? No, lo que pasa es que es un poquito más complicado que eso todavía, porque no basta con denunciar la Convención. ¿Qué es lo que pasa? Además no se ha hablado de eso, ¿no? Correcto, la Constitución del 93 tiene una cláusula que obliga a interpretar todos los derechos fundamentales de su propia Constitución al amparo de lo que dicen los tratados sobre derechos humanos. Eso es muy fuerte. Eso significa que aunque uno se aparte de la Convención Americana, la Convención Americana y por tanto la jurisprudencia de la Corte siguen siendo la válvula para interpretar lo que dice la Constitución peruana. Me refiero a qué pasa si se aprueba sin haber denunciado nada, se aprueba la pena de muerte. ¿Qué ocurriría? Ante una demanda de la Comisión, la Corte nos condena.
sin duda. Le obligaría a derogar esa ley. Claro, y veremos pues entonces a ver la coherencia o la falta de coherencia de aquellos que sí están a favor del aborto, es decir, matar a la criatura inocente, y no están a favor de que se juzgue y se condene eventualmente con la pena capital al violador. Déjame solamente decirte una cosa, César, sí. Y Jaime. Esto es el catecismo, la copia de la parte pertinente del catecismo de la doctrina social de la Iglesia, y sobre lo que dice de la pena de muerte, dice: proteger el bien común de la sociedad implica medidas que la defiendan de la peligrosidad del agresor. Por esta razón, la enseñanza tradicional de la Iglesia reconoció como rectamente fundados el derecho y deber de la legítima autoridad pública de sancionar con penas proporcionales a la gravedad del delito, sin excluir, en casos de extrema gravedad, la pena de muerte. No, está clarísimo. El gran problema es que estamos a punto de provocar, digo esto como comentario final, la violación de un tratado en un momento en el que además nuestra propia sostenibilidad internacional depende de dar señales claras de respeto a nuestros compromisos. Sí, y la gran pregunta, no estamos a punto, porque bueno, es un planteamiento. En punto, entonces, cambio el sufijo. Pero en todo caso, el problema es si vale la pena, ya que solo estamos hablando de esos casos estadísticamente menores de confesiones, pagar el costo que representa mandar un mensaje de esta dimensión a la comunidad internacional, más allá de que, repito, el reclamo a favor de la pena de muerte es completamente razonable y merece ser debatido. Bien, yo les agradezco muchísimo su participación a César Azabache y Rafael Rey. Damos una pausa, regresamos ahora con el doctor Iván La Negra, representante de la Defensoría del Pueblo, para conversar acerca de este comunicado que se ha dejado la Defensoría en contra de los decretos de urgencia que facilitan el procedimiento para las grandes inversiones en concesiones y asociaciones público-privadas. Regresamos.